Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a un vídeo más de Neurolegal. Hoy vamos a entrevistar a Joan Ferri, presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, también director del Servicio de Neurorehabilitación de los Hospitales Vitas, neuropsicólogo, quien nos va a hablar de lo que supone la neurorehabilitación en el tratamiento del daño cerebral. Hablaremos sobre los informes, hablaremos sobre cómo podemos desde los aspectos jurídicos, sociales, asistenciales, integrar todo lo que es el daño cerebral para una mejor calidad de vida de los afectados. Así es que sin más preámbulo vamos a ver la entrevista con Joan Ferri. Bueno, pues hoy tenemos a Joan Ferri, neuropsicólogo, presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación. Buenos días, Joan, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es en qué consiste la neurorehabilitación, que tanto comentas tú en tus artículos. Bueno, es una pregunta muy extensa que da para mucho, pero resumiéndola brevemente, la neurorehabilitación, y entiendo que enfocando un poco sobre el daño cerebral adquirido, al final lo que persigue es el máximo de integración del paciente en la familia y en lo social, ¿no? y en la sociedad, con el mayor, teniendo siempre a la persona presente como individuo, entendiendo que la neurorehabilitación o que lo que le ocurre no es una enfermedad, sino que es un proceso, no es un acto puntual. Entendiendo que lo social debe de ser, y la integración, como hablamos de la familia y de la sociedad, debe de ser nuestro objetivo a largo plazo. Y bueno, sobre todo entender que el proceso de rehabilitación es un proceso altamente complicado porque depende de muchísimas variables, tanto médicas como neuropsicológicas, como bueno, un poco de todas las áreas de lenguaje, de nivel de autonomía, musculoesqueléticas, sociales. Hay que entender muy bien la familia, porque al final hay que poner a la familia dentro del proceso y en el centro del concepto de rehabilitación. Y evidentemente yo creo que valorando un poco la complejidad de estos pacientes, podríamos hablar que hay como 15 o 16 puntos en los que tú deberías de fijarte. Uno de ellos es sin duda un poco el que creo que me preguntarás en breve, es todo el tema legal, ¿no? Porque al final es muy importante que nosotros en todo este proceso de recuperación del paciente siempre tengamos el foco en lo social, y lo social, lo legal, siempre va muy unido, ¿no? Entonces yo creo que es parte responsabilidad de los equipos tener cierta formación y saber un poco hacia dónde, cómo acompañar a esas familias, ¿no? Claro, o sea que dentro del concepto de neurorehabilitación consideras que se abarca todos los aspectos de la persona, no solo los tratamientos, digamos, médicos, sino las consecuencias sociales, las consecuencias legales para, digamos, proteger, ¿no?, en lo máximo posible la recuperación de la persona. Bueno, si mi objetivo en la rehabilitación es que el paciente vuelva a estudiar o vuelva a trabajar, Claro. evidentemente yo tengo que saber cuál es su situación cognitiva, funcional, a nivel motor, cómo se desenvuelve él, qué capacidad tiene para volver a recuperar su vida de antes. Evidentemente yo tengo que tener ciertas nociones y saber un poco qué le puedo pedir al paciente, dónde debe de ir y cuál debería de diseñar con la familia un poco su futuro, ¿no? Evidentemente, junto con el paciente, ¿no? Dependiendo un poco de la capacidad que tenga el paciente, del nivel de conciencia, de enfermedad, dependiendo un poco de sus capacidades cognitivas, y evidentemente siempre en el diseño del plan de tratamiento tienes que integrar al paciente y tienes que organizar un poco con la familia cuáles son los siguientes pasos. Entonces, luego también tener en cuenta que, bueno, todo el procedimiento, los procedimientos legales o sociales para nosotros son un poco desconocidos en muchas ocasiones, son muy lentos, que dependen de muchos temas a nivel de administración, pero yo creo que, bueno, nosotros un poco desde la Sociedad Española de Rehabilitación, una de las cosas que estamos planteando, pues bueno, es que todo este tema se pueda cubrir, ¿no? Porque si al final queremos que el paciente esté integrado, evidentemente, bueno, pues el tener una cobertura económica, social, legal,
que muchas veces nosotros tenemos que pensar en la protección del paciente, que son pacientes que a veces no van a tener capacidad de juicio, razonamiento o capacidad completa en la toma de decisiones. Entonces, claro, nosotros tenemos que ser un poco los que protejamos de alguna manera o podamos proporcionar a esos pacientes de una cobertura y a esas familias de una información. Porque, como tú bien sabrás, pues bueno, el daño cerebral al final no deja de ser un proyecto de vida que se rompe y que lo tienes que volver a construir. Y en esa vuelta de la construcción son muchas piezas del puzzle que inicialmente estás muy perdido. Y entonces, bueno, tener un equipo experto que sepa poderte enfocar hacia qué caminos, porque ojalá nosotros pudiéramos resolver en cada uno de los servicios todos los problemas, pero sobre todo, pues orientar a las familias, darles cobertura, orientarles hacia cuál es el camino, ¿no? Y evidentemente, pues yo creo que tan importante es todo el proceso de rehabilitación como que tú sepas dónde encauzar, encaminar y asesorar a esa familia en el Vale. procedimiento también administrativo, legal y Vale. social. Una de las partes, digamos ya cuando llegan a la zona más, que tarda más, la zona de justicia, la zona legal, uno de los principales problemas que tienen los afectados y familias por daño cerebral es cómo probar el daño cognitivo, que sabes que es algo invisible, que no se aprecia, y solo se pueden basar cuando tienen que pasar los equipos de valoración de incapacidades, solo se tienen que basar en informes vuestros, en informes de neuropsicólogo, en informes del terapeuta. Nos vemos muchas veces en decir, por eso, digamos, estas jornadas que estamos también, Joan, planteando, cómo podemos, digamos, hacer estos informes para que sean comprensibles también en el ámbito de la Administración de Justicia, sobre todo, bueno, las valoraciones de lo que puede, no puede realizar, si necesita ayuda de tercera persona, independientemente de la función vuestra de tratar de, digamos, de introducir nuevamente a la persona afectada por daño cerebral en la sociedad, pero sí que cómo podéis o estáis haciendo algo para estos informes, dejar claro lo que puede o no puede hacer para que puedan defender luego sus derechos. Bueno, el problema es que estamos en un punto en el cual estamos haciendo, digamos, desde la sociedad, generando, bueno, como ahora, ¿no? Como en esta invitación que tú me has hecho, intentar generar cultura sobre la neurorehabilitación. Fíjate si estamos en España comparado con otros países, que la neurorehabilitación no es un procedimiento ni habitual, empieza a serlo, hemos mejorado mucho en los últimos años. Entonces, el primer objetivo que tenemos es que los pacientes tengan la rehabilitación que necesitan. Y entonces, en este siguiente paso, una vez tienen la rehabilitación que necesitan, están tratados por equipos expertos. Debería de estos equipos expertos ser capaces de reflejar, porque a día de hoy, Abelardo, nos encontramos con pacientes con problemas cognitivos, con daño cerebral, que no han pasado por un equipo de neurorehabilitación ni han tenido una valoración neuropsicológica. Entonces, claro, lo invisible es mucho más invisible. Nuestro objetivo desde servicios de neurorehabilitación con figuras como el neuropsicólogo y el resto de equipos, porque me concretas en el tema, me hablas sobre todo del tema cognitivo, es primero reflejarlo, luego traducirlo junto con el resto del equipo, terapeutas ocupacionales, los médicos, los logopedas, los fisioterapeutas, a cuál es la trascendencia a nivel laboral o en tu vida diaria. Nosotros encontramos muchos pacientes graves que tienen un buen rendimiento a nivel cognitivo, que incluso tú le puedes pasar una prueba y puede pasar la prueba muy bien, pero luego hay un problema que nos encontramos muchas veces con ciertos tipos de lesiones, sobre todo las lesiones axonales difusas de sustancia blanca, en el cual el paciente aparece muy poca resistencia a la fatiga, con problemas atencionales, en el cual aparece una fatiga. Y todos los problemas atencionales, hablando de lo cognitivo, muchas veces aún son más invisibles, porque que te falle una mano, que no hables bien, pues automáticamente se ve. Pero que tengas un problema de atención, que no tiene un problema de atención en su vida cuando está muy fatigado. Pero claro, un paciente con daño cerebral, pues un equipo experto, evidentemente, tiene que primero poderlo tratar y, evidentemente, un equipo experto debe saber reflejar eso en informes y traducirlo en la repercusión que va a tener en la vida diaria. Y creo que esa es la manera de que pueda, de alguna manera, pues a nivel legal tener esa cobertura, porque evidentemente muchos de nuestros pacientes, por las características que tienen el daño cerebral, físicamente no deja secuelas
Y evidentemente pues nos hemos encontrado muchas veces con pacientes que pues bueno, han intentado integrarles en la vida laboral. Además no te olvides también que hay un problema, sobre todo a veces con los leves, que automáticamente pasan desapercibidos, van saltando por ciertos servicios, se ve o se asocia a problemas psicopatológicos, adaptativos, y esos pacientes, yo conozco varios pacientes que han llegado a perder su trabajo y no, luego cuando tú haces una valoración por detrás es cuando realmente ves pues bueno, que hay un daño cognitivo ahí que no has sido capaz ni de poder ser valorado por nadie. Y después de, digamos, de un drama social y familiar, pues a veces te caen pues aquí muchos pacientes que han pasado ellos y sus familias muchísimas penurias, la verdad. Sí, es cierto. Yo he visto también donde a lo mejor tras un año, a lo mejor han hecho algo de rehabilitación física con algún informe neurológico, pero no han hecho ningún trabajo de neurorehabilitación en tal sentido. Yo no sé si en estos casos también crees que sería aplicable los tratamientos a personas, por ejemplo, que haya pasado un año y no hayan hecho estos. ¿Se podría todavía forzar, digamos, para hacer recuperación en este tipo de pacientes? Mira, una de las cosas que nosotros estamos haciendo desde la sociedad es elaborar documentos basados a nivel científico y, y una de las cosas que dicen todas las guías clínicas, que basadas en evidencia, es que no hay una fecha de... O sea, todos los pacientes lo ideal sería que empezaran lo antes posible, pero nosotros hemos tenido pacientes después de mucho tiempo que tú cuando acuden, primero les valoras, les ayudas, les rehabilitas y le das una explicación a todo eso. Y claro que hay muchos pacientes que tienen mejoría después de un año, claro que sí. Y sobre todo les ayudas a entender porque hay ciertas cosas que no terminan de funcionar, porque tú piensas que nuestra misión no solo es diagnosticar, sino es diagnosticar para ver cómo podemos recuperarles. Y tenemos muchas estrategias para poder recuperar. Y hay muchas funciones, como la función atencional, que es una función que tiene una latencia de recuperación más prolongada que otras funciones, ¿no? Y yo en estos tratamientos, ¿se puede decir que tienen que prolongarse para el resto de la vida para que no decaigan lo que se ha conseguido o puede llegar una cierta estabilidad en los La cuadros? estabilidad siempre llega, Siempre llega, evidentemente, ¿verdad? pues, la recuperación espontánea, los mecanismos de neuroplasticidad, la especificidad y la especialización de la rehabilitación hace también, pero evidentemente al final es un poco lo que hablamos, por eso el objetivo de la neurorehabilitación, ¿no? Es la integración de la familia, en la sociedad, y ahí intentas de alguna manera ver qué perfil de paciente y evidentemente minorizar o minimizar lo que puedas las deficiencias y luego buscar una integración, buscar una participación activa. Pues claro que vemos muchos pacientes que si dejan de tener una vida activa como cualquier persona y una rehabilitación activa, hay un retroceso. Entonces, pues bueno, podemos hablar que con cierta estabilización y cierta estabilización, digamos, de su autonomía o su funcionalidad, debemos de buscar, que es otro de los caminos que haces, pues una integración social con asociaciones, con ciertos recursos que puedan hacer a la persona que esté activa de una forma participativa, ¿no? Claro. Hombre, yo cuando, por ejemplo, solicito o cuando hacemos temas de luchar por las incapacidades, más que nada es para el reconocimiento, digamos, claro, de derechos. Luego ya, una vez que tengan concedidos, si es que verdaderamente hay pacientes que tengan digamos, el derecho a una incapacidad absoluta o a una gran invalidez, no quiere decir esto que estemos promoviendo, digamos, daño cerebral igual ya a una pensión de por vida o a no hacer nada, sino que ese derecho se reconozca y que luego puedan, evidentemente, rehacer o realizar temas laborales, pero en función a sus necesidades o a lo que se pueda realizar con el Claro, verdaderamente. ahí nos encontramos un... Lo que veo yo, Joan, es que mucha gente verdaderamente tiene reconocimientos de incapacidades, por ejemplo, que no corresponden con la situación. Incapacidades totales cuando son absolutas o la no concesión de gran invalidez, cuando verdaderamente Sí, necesitan ayuda. quizá ahí habría que hacer un esfuerzo entre lo legal, lo clínico, Sí. de poder quizá de alguna manera, pues bueno, trabajar en cuáles establecer, ¿no? O sea, de alguna manera paralelismos, que siempre es complicado porque cada paciente es de una manera totalmente diferente, pero sí que muchas veces, pues quizá nosotros tenemos un sistema en el cual a veces se da
mi experiencia, esas incapacidades, a veces no hay revisiones, pero porque el mismo sistema creo que no está preparado ni cualificado para revisar si ese paciente ha mejorado o no, porque ya primero se ha entrado en un servicio de neurorehabilitación, que eso Sí, ya sería lo ideal. Si no ha entrado, si ha entrado tiene el informe, pero luego ese informe ya no se actualiza. Los equipos valoradores, como tú has dicho, hay un gran desconocimiento. Pues total. perfectamente de un codo te van a decir lo que vas a poder hacer y lo que no. Pero a nivel cognitivo, pues desconocen mucho. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer, pues bueno, generar. Primero yo creo que es que los pacientes estén atendidos por equipos expertos que de ahí pueden acompañar y a partir de ese generar cultura, pues yo creo que también generaremos cultura de la natación, también un poco en cómo hay que valorar las secuelas a nivel cognitivo en los pacientes, porque hay muchos países de Europa que esto lo tienen muy claro, por ejemplo, a la hora de conducir. Aquí en España es un limbo Sí, porque los sistemas no están interconectados entre ellos. Entonces, claro, llega un momento que nos encontramos a veces nosotros y a veces vosotros con patatas calientes que no sabes un poco porque te encuentras un poco solo, porque tenemos sistemas, yo creo que de sanidad social, a veces ilegal y judicial, muy desconectados entre sí. Entonces, quizá en otros países, cogiendo de ejemplo, pues bueno, todo eso está mucho mejor organizado y se mira al paciente, pues como hablamos, que en una globalidad y sobre todo pensando en esa integración, ¿no? Que yo creo que al final social es el objetivo sí, que sí. debemos de tener todos, ¿no? Bueno, pues eso estamos en estos encuentros, que te agradecemos muchísimo que estés y, oye, y darte la enhorabuena por el trabajo que realizas y que realizáis ahí también en el Grupo Vitas Hospitales y para adelante muy bien, muy contentos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Espero haber podido ayudar y colaborar.